Bueno, Bueno, bienvenidas entonces. Ustedes no habían trabajado nunca sobre la tutoría. Eh, Me parece muy bien que la puedan aprovechar. Yo les voy a contar básicamente cuál es más o menos la forma de trabajo. Nos vamos a volver a reunir antes de que ustedes rindan. Y hay como, para empezar, un encuadre general que es importante tenerlo claro. En primera instancia, ¿cuál es la pauta para rendir el examen? Cuando pregunto eso digo, ¿cómo el profe Marcelo o el profe Matías les piden preparar el examen? No siempre los profesores plantean las mismas pautas, los mismos encuadres para rendir el final. Algunos piden sacar alguna unidad, otros profes piden preparar un tema. Bueno, ¿ustedes tienen en claro cómo es, digamos, la dinámica de examen final de sociología? mire, Sí, una dama se comunicó con él y él le respondió esto, porque ella le preguntó si podíamos tener una clase de consulta. sí, Y yo ahora le muestro lo que nos mandó, lo que él nos contestó. bien. Nos Sí, puso que no había problema si es al respecto de los temas a tomar, que de parte de él iba a llegar a preguntarnos algo al respecto de Aristóteles, sobre todo. Y respecto a ajá, los demás temas que debemos tener en cuenta sobre todo lo que el profesor ha ido acentuando en las clases. bien, bien. Pero no tienen más pautas que esa, que él va a Claro, preguntar no nos sobre dijo más Aristóteles. que eso. Bueno, y con respecto a Claro. la reunión, sí, la escuchamos. ¿Quiere decir algo? No, no, lo mismo que decía Fátima, Bien, Que entonces no tenemos. es importantísimo esto porque uno tiene más o menos el mapa de ruta, tiene en claro cómo va a ser la dinámica del examen. Nosotros con las chicas en tutoría siempre trabajamos algunas modalidades generales que nosotros siempre, o sea, yo me he atrevido a llamarlas la preparación del examen final, uno empezar a visualizarlo. Yo esto se lo digo porque es la primera vez que ustedes se reúnen en tutoría y la idea es que ustedes puedan empezar a imaginarse, obviamente desde manera virtual, cómo va a ser ese examen final. Con un principio, o sea, una introducción, una apertura, un desarrollo del examen final y un cierre. ¿Está bien? Sí. Y esas tres grandes instancias, esos tres momentos, a ustedes les pueden ayudar a ordenar un poco el por dónde empezar, el camino a seguir y después cómo cerrar, cómo terminar. ¿Bien? Cómo, digamos, como quien dice, dejar la puerta abierta desde lo que significa la sociología de la educación para después luego animarse a recurrir a categorías, conceptos para el análisis de la realidad educativa en la que ustedes pueden llegar a como docentes. Digo, si bien es una materia que es bastante, digamos, que tiene un nivel de abstracción importante porque ustedes van como estudiando de pronto Comte, Marx, etcétera, más allá del autor, van como abstrayendo la categoría y después tratando de significarla, de poder entenderla desde la realidad. Pero más allá de eso, yo les planteo, lo que quiero, digamos, que ustedes ya vayan preparando, es ese guionado, es ese relato, el discurso, la presentación que ustedes van a ir como encaminando en el momento del examen final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora lo vamos a trabajar. Pero es importante que sepan en principio eh, que deben hacerse valer de varias apoyaturas visuales. Deben tener como afiches con resúmenes, con mapas conceptuales, con apoyaturas visuales, con ayudas memorias. ¿Está bien? Digo, de pronto es importante que ustedes recurran a todas estas herramientas porque van a ser útiles al momento de, no solamente en el que ustedes como planifiquen, esa es la palabra más pertinente, pensemos la palabra más exacta en esta instancia,
de planificar el examen final. El examen final se planifica, se elabora un discurso, se prepara, más allá de que a veces no llegamos a estudiar toda la teoría, que eso pasa siempre, digamos, lo que el estudiante hace es tratar de aprender la mayor cantidad de conceptos y de herramientas teóricas posibles para llevarse, digamos, del espacio, pero digo, en el caso de que ustedes no tengan ese miedo de decir, no, pero me falta algo, no, que esto no lo vi, bueno, vamos a decir que somos inacabados los seres humanos y no siempre podemos aprender absolutamente todo lo que nos propone un espacio curricular en la formación docente. O sea, digo con esto que es importante que ustedes, si bien traten de llegar a estudiar todo, que si tienen que dejar algún costado, que no se aflijan, que son gajes del oficio, son cosas que suceden, digamos, son situaciones recurrentes. No va a ser ni la primera ni la última vez, seguramente. Pero digo, para que vayan anotando, apoyaturas visuales, ayudan memorias. Si ustedes tienen una pared adelante de la computadora, Sí. hagan uso de la misma, hagan, digamos, síntesis, cuadros de síntesis, hagan mapas conceptuales, tengan acá una hojita de ayuda en memoria con los temas más importantes. Si el profesor dice que va a preguntar acerca de Aristóteles, con más razón, recurramos a Aristóteles, tengamos en claro cuáles son los aportes de Aristóteles. A mí me resulta extraño que diga eso, porque, conociéndolo al profesor, él es muy asiduo a la idea de poder usar categorías filosóficas más que sociológicas, ¿no? El doctor es abogado, no es sociólogo, ni es filósofo, pero él recurre a la filosofía. ¿Está bien? Sí. Y en ese sentido, es importante que ustedes eso lo sepan, porque es clave, para que vayamos puntualmente a algo más concreto, para poder seguir avanzando. ¿Ustedes saben si van a presentar un PowerPoint, si tienen permitido hacer alguna presentación de ese tipo, o simplemente tienen que estar con la cámara y dialogando, hablando? No saben nada. Yo la verdad que no sabría. Bueno, ¿y cuándo rinden la materia? ¿Ya se inscribieron? Yo no me inscribí, me voy a inscribir hoy. Bueno, Pero ¿usted, Estefanía, se fijo ahora inscribió? si quiere. No. Cuándo se rinde. Y ahora me fijo cuándo se rinde y le digo. No, está bien. A mí lo que me preocupa es que ustedes tengan un examen, una consulta con él o con el auxiliar un ratito. Yo le voy a preguntar a Matías, de manera extraoficial, vamos a decir, que él me oriente un poco en la idea de qué es lo que saben preguntar, o mejor dicho, a dónde hacen hincapié, para que ustedes tengan una coordenada un poco más clara a la cual ir con seguridad, ¿no? Pero bueno, nosotros ya sabemos que el examen va a estar ahí, tenemos que concentrarnos en prepararlo de la mejor forma. Por eso digo, insisto, el inicio, la apertura, la introducción, el desarrollo como el nudo, digamos, del examen, de la presentación, y después el cierre. Pero, profe, ya dijo eso, sí. Bueno, pero pensemos esto. No cualquier introducción, no cualquier desarrollo, no cualquier cierre. Lo vamos a hacer a partir del programa. Yo por eso les pedí el programa del profesor. Entonces, el programa es como que ustedes van a rendir con Mazola o con el profesor Sosa. Mazola creo que es. El rubiacito, el profesor. Sí. Bueno, yo lo que quiero, dejarles en claro que tienen que ir con algunas herramientas apropiadas, digamos, que tienen que ustedes tratar de demostrar al profesor que hay apropiación significativa de algunos conceptos, de qué es la sociología, cuáles son los paradigmas, cómo nace la sociología, esas cuestiones, cuáles son las corrientes sociológicas a lo largo de la historia.
una corriente más funcional, una corriente más crítica. Digo, cuáles son los autores de segunda generación, como Foucault o Bourdieu. Todos estos autores, digamos, tienen que conocer, no al dedillo ni repetirlos de memoria, pero sí más o menos tienen que, digámoslo de esta manera, básicamente saber de cuál es su posicionamiento, cuáles son los conceptos más importantes que ellos aportan en el campo de la sociología, de la educación en este caso. ¿Está bien? Bueno, entonces, para seguir, quedémonos con la idea de la preparación del examen final en el inicio, en el desarrollo y en el cierre del mismo, ¿no? Digo, ¿cuál es la mejor forma de poder empezar un examen final? O una de las mejores formas, de las formas más, digamos, renombradas, las formas más recurrentes. Yo creo que la mejor manera, o una de las mejores maneras de empezar un examen final, radica en la idea del espacio curricular. ¿Y cómo se pone en valor la sociología de la educación? Y esto es importante de que quede claro, ¿no? Es decir, bueno, la sociología de la educación como espacio de formación docente, formación inicial en la docencia, ya sea para primaria o para inicial, es importante porque nos aporta herramientas para el análisis de la realidad social y algunos conceptos, digo, importantes para poder nosotros relacionar, problematizar la realidad, entre otras cuestiones, ¿no? Y digo, para poder engrosar esto de lo que significa la idea de introducir, de poner en valor el espacio para, como primer momento, digo, del examen, recurrir al programa, a los fundamentos del programa. Es la mejor forma de poder poner en valor un espacio curricular. El profesor Mazzola dice, los fundamentos del programa manifiestan que por medio de la presente propuesta intentamos abordar al estudiante de las carreras de enseñanza de educación inicial y primaria como futuros profesionales de la educación, más también, de modo previo, la colaboración a un pensamiento reflexivo como ciudadanos. Ahí tienen una cuestión clave, ¿está bien? El pensamiento reflexivo como ciudadano para el análisis de la realidad social, de la realidad educativa. Cuáles son aquellas categorías que el campo disciplinar me aporta para poder tener con qué realizar estas reflexiones, estas categorías, estas herramientas para saber cómo yo puedo poner, digamos, en tela de juicio, si ustedes quieren, la realidad educativa. Se intenta generar las condiciones conceptuales necesarias, ahí tienen también otra categoría importante, vamos a decir, una idea en la que el profesor seguramente va a hacer fuerza, digamos, va a tener muy en cuenta, que es las condiciones conceptuales necesarias, como decíamos recién, que les permitan a los ciudadanos y a los estudiantes comprender el escenario sociopolítico, socioeconómico, sociocultural, que enmarca los desarrollos de la sociología de la educación. Vamos a decir, los desarrollos históricos, tanto culturales, económicos como sociales, ¿no? La escuela no ha sido siempre la misma, ha venido cambiando porque la realidad ha ido cambiando. Bueno, ¿cuáles son aquellos intersticios, cuáles son aquellas coyunturas históricas, aquellos momentos históricos más significativos, más trascendentes en la historia de la sociología, que han aportado cambios significativos al campo de la educación, ni más ni menos, digo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que todavía estamos abordando el programa de manera bien general, pero digo, no olvidarse de estas cuestiones de que ustedes como profesionales de la educación ponen en valor el espacio de sociología porque les permite
algunos elementos y herramientas conceptuales para el pensamiento reflexivo como ciudadano. Si ustedes no incorporan los conceptos, no tienen las condiciones conceptuales necesarias, no tienen las herramientas para analizar el plano político, el plano económico, el plano cultural. Fíjense ahora cómo en esta coyuntura de pandemia, cómo han cambiado, ¿no?, las dinámicas educativas, el tema, digamos, en lo económico, por supuesto, en lo cultural, cómo de a poco se viene haciendo carne y cotidiano esta cuestión concreta de la virtualidad, ¿no? Y bueno, cómo hacer, cómo poner en valor, cómo seguir poniendo en valor la sociología de la educación, es, digamos, realizando este análisis de pensamiento reflexivo con las condiciones conceptuales necesarias, con la adquisición de conceptos necesarias, pero digo, esto se realiza planteando la educación como un proceso social. Esto está bien, no ha sido lo mismo no atrás, hace 15, que hace 50 años atrás, ni tampoco que hace 2 años atrás, cuando estábamos en presencialidad, cuando la pandemia no existía. Por ejemplo, digo, estamos comprometidos con el espacio desde cualquier lugar que ocupemos y que desarrollemos en la comunidad educativa. Porque somos docentes, necesitamos conocer la realidad social, la realidad del contexto en el que vamos a trabajar, en la realidad de la comunidad en la que la escuela se inserta. No es lo mismo la escuela rural, ni la escuela del centro, que la escuela de la periferia. Generalmente, digo, si bien hay como 2 conceptos claves en la sociología, que uno es la coyuntura y otro es la estructura, que después voy a pasar a explicarles en mayor detalle. Generalmente, el vínculo de escuela-comunidad es importantísimo porque nos permite ver muchísimos aspectos, como decíamos en principio, que tienen que ver con lo sociopolítico, el barrio, la escuela, la dinámica, la localidad, después la cuestión más cultural. ¿Cuál es el capital cultural, digamos, en conceptos de Bourdieu, que ese niño trae a la escuela, que esos docentes vienen formando? Y también, ¿por qué no decirles cuál es la realidad social de esa comunidad educativa? Bueno, estos análisis me permiten realizarlos, entre otros aspectos, de la sociología. La sociología aporta toda esta cuestión bien macro, bien amplia, está bien, para tener en cuenta el vínculo de la escuela-comunidad con la cuestión, desde una cuestión cultural, desde una cuestión social y de una cuestión económica, ¿por qué no política también? Digo, esta materia, sociología, implica a la vez una mirada en grandes pensadores, ¿no? Una reflexión sobre nuestra cotidianeidad, pero desde los aportes de las categorías conceptuales que nos proveen estos pensadores intelectuales históricamente hablando, ¿no? Podemos hablar de Comte, podemos hablar de Marx, podemos hablar de que son los sociólogos como más renombrados, ¿no? Hay sociólogos ingleses, también en este momento no me acuerdo el nombre específico del autor, pero no sé cuáles son los autores que ustedes ven en general, pero bueno, en Francia, de manera contemporánea, tenemos los 2 sociólogos más grandes, uno, o si no son los más grandes, son uno de los más grandes, que es Pierre Bourdieu y Michel Foucault. Digo, son como los autores pilares más fuertes que hacen aportes al campo de la sociología. Y bueno, partiendo de la base de los problemas construidos, porque si hay algo clave que tiene la sociología, es el nivel de, o mejor dicho, que tienen los sociólogos, es el nivel de problematización que realizan en la realidad. Cómo interpelan a la realidad social, las preguntas que le hacen en el campo de lo cultural, en el campo de lo social, de lo escolar, de lo educativo, de lo económico. Digo, si no existe ningún problema o nadie puede ver ningún problema ahí, yo les puedo asegurar que un sociólogo va a encontrar un problema. O sea, digo, la sociología nos permite problematizar la realidad social y preguntarnos hacia dónde vamos, en ese sentido. Por supuesto, desde distintos y confrontados
paradigmas. Está el camino, o mejor dicho, el paradigma más funcionalista, más tradicional, más clásico, porque los clásicos de la sociología son Marx, Comte y Durkheim, sin ir más lejos. Después, en un segundo momento histórico, en una segunda generación, de manera amplia, digo, ¿no? Esto que se entienda en ese sentido, encontramos a Foucault, a Bourdieu, pero confrontar los paradigmas, las corrientes de pensamiento, las distintas escuelas, las tradiciones de investigación sociológica, esta cuestión de que yo les decía, cómo se vienen problematizando, es como es lo que nos permite situarnos en determinados contextos, desde determinados digo, espacios de comunidad y también, ¿por qué no?, contextos históricos de producción. Al mismo tiempo, los problemas confrontan la tarea docente, ¿no? Porque desde una sociología crítica, un maestro que, digo, puede hacer como una lectura de la situación de violencia que trae algunos de sus alumnos, desde lo familiar, desde la comunidad, por poner un ejemplo concreto, que viene sin comer a la escuela, digo, conoce un poco más la situación y puede tener más herramientas, no solo para el análisis, no se queda solamente en la cuestión analítica, sino que cuando esta realidad confronta la tarea del docente y le interpela, es el mismo docente el que intenta no sobreimplicarse, pero sí tratar de comprender esa realidad y encontrar la mejor manera de poder dar una respuesta de reflexión, una respuesta de pensamiento, y también considerar la subjetividad de aquellos niños y niñas que vienen con problemáticas de esta índole a la escuela, ¿no? Digo, el desempeño de la profesión tiene que ver con esta cuestión de que la realidad interpela permanentemente al docente. Por ejemplo, ahora, en tiempos de pandemia, está bien, la tarea de un docente se ve interpelada y confrontada permanentemente por la virtualidad, ¿no? Y de pronto ha habido un desgranamiento enorme en la matrícula, hay como deserción, hay como abandono, y en ese sentido el docente tiene como que reconocer todas estas dinámicas sociales, ¿no? Todos estos movimientos históricos, culturales, para poder no solamente dar cuenta, identificar de dónde proviene la problemática, sino de tratar de construir a la vez una respuesta de manera más crítica, ¿no? Eh, digo yo, de pronto es como que el compromiso con la tarea de enseñar va mucho más allá del simple hecho de estar parado frente a un aula, sino que amerita conocer todas estas realidades sociales para uno estar, digamos, como un docente a la altura de las circunstancias. Vivimos en sociedades que presentan aspectos dinámicos, cambios significativos, tensiones, como decíamos, estas cuestiones de confrontación. Y es por ello que no perdemos de vista los planos estructurales y emergentes. Cuando decimos estructurales, hablamos de, como les decía recién, como concepto importantísimo que hace la sociología como aporte al campo de las ciencias sociales, el concepto de estructura es lo que nos permite identificar qué es lo que está digamos, instaurado, instituido estructuralmente, ¿no? Esta cuestión de la organización política, de la organización social, el hecho digo, por ejemplo, por decirlo de forma rápida, los poderes de gobierno, el poder ejecutivo, judicial y legislativo, son cuestiones estructurales organizantes, entre otros ejemplos, ¿no? De lo que es la dinámica social, la dinámica de la política social, de lo que es la cultura, el hecho de tener una constitución liberal, digo, de pronto, tiene que ver con eso, ¿no? Con una cuestión estructural. Y acá el profesor ha cambiado el concepto de coyuntura por el concepto de emergentes. ¿Está bien? Él manifiesta como que los cambios y las continuidades, ¿no?
las tensiones y los consensos al desarrollo tecnológico, científico, las estructuras constantes y los nuevos desafíos que surgen en viejas estructuras. Esto es muy importante porque tenemos un orden, vamos a decir, una estructura establecida que por ahí no responde a la emergente o a la coyuntura que interpela en esta instancia de la historia a la realidad educativa, a la realidad docente, a la realidad social. Así que como en el año 2020 la pandemia nos interpeló, y uno de los temas centrales en el ámbito educativo va a tener relación directamente con el problema del acceso al conocimiento. Fíjense ustedes cómo una coyuntura histórica de a poco se va como instituyendo y se va haciendo carne en las estructuras sociales de organización política, económica, entre otras cosas. Cómo condiciona o cómo determina un poco el acceso al conocimiento y va como profundizando las desigualdades, entre otros aspectos. Entonces, en ese sentido, es importante, digo, no nos olvidemos que estamos en la instancia de poner en valor la materia, de poner en valor el espacio social, el espacio curricular de la sociología, perdón. Eso como para decirle al profe, nosotras ponemos en valor este espacio y nos parece importante para nuestra formación porque nos va a permitir apropiarnos de estas herramientas que nos van a servir para tener una mirada más crítica de la realidad social, reconocer e identificar las desigualdades, ver las problemáticas de acceso al conocimiento, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, hay que recurrir al programa de la materia para poder, de pronto, saber cómo poner en valor este espacio. Y esto, yo hablé como ya media hora, pero en realidad esto es una cuestión de 5 minutos, chicas, ¿no? Si ustedes quieren, podemos decir, para que ustedes anoten y resuman, la colaboración de un pensamiento reflexivo como ciudadanos a partir de la sociología, las condiciones conceptuales necesarias que ustedes necesitan apropiar para que les permitan como ciudadanos tener un ojo crítico, ¿no?, del escenario social, de la realidad política, de la realidad económica, de la realidad cultural, los cambios históricos y coyunturales que se vienen planteando en el campo de la educación como proceso social. Y eso es, digamos, ineludible para nosotros como docentes, ¿no? Y también conocer dónde está, en qué comunidad está inserta esa escuela, en qué realidad social. De pronto el vínculo escuela-comunidad es muy importante porque uno conoce la población, conoce las características de la población, conoce la realidad de los ciudadanos, como decíamos, no es lo mismo una comunidad de la periferia o de los sectores populares, por decirlo con más propiedad, que hablar de una escuela del centro, de una escuela rural, de una escuela en contexto de encierro o de una escuela hospitalaria. Digo, en ese sentido, uno tiene que tener claro que esta materia implica que nos apropiemos, de estos conceptos como herramientas para el abordaje de un análisis crítico o más crítico de la realidad y de nuestra cotidianeidad, para poder reflexionar ante ella y a su vez, digamos, ¿por qué no?, de forma comprometida, establecer alternativas de cambio, ¿no? Como quien dice, ni más ni menos, digo, hay que prestar atención a los disciplinas, las distintas escuelas sociológicas, la sociología clásica, los distintos paradigmas, la sociología de segunda generación y de tercera generación, situarse en determinados contextos históricos de producción de conocimiento, eso como para que vayamos puntuando cuáles son aquellos elementos importantes que confrontan la tarea docente y nosotros tenemos que tenerla en cuenta, lo que significa los planos estructurales, los planos emergentes, los aspectos dinámicos y los cambios significativos, las tensiones, ¿no? Los consensos, el desarrollo científico-tecnológico,
son los nuevos desafíos que tenemos por delante y no está de más hacer mención a la pandemia del coronavirus, ¿no? Para dar cuenta que el acceso al conocimiento ha cambiado y la profundización de las desigualdades cada día es más marcada, ¿no? O está más acentuada. Entonces, en ese sentido, es que para poder introducir el examen final, está bueno poner en valor el espacio curricular. ¿Qué les aporta a ustedes el espacio curricular de formación, este espacio de formación? ¿Está bien? Y también vinculado a los fundamentos del programa, para que ustedes tengan una herramienta de poder introducirse, reconocer algunos objetivos. ¿Qué pretende el profesor? Que ustedes puedan conocer, interpretar algunas principales tradiciones y paradigmas de la disciplina de la sociología, porque es una disciplina. Tienen que saber poder definirla de manera no determinada, pero sí de manera, aproximada, sí, sí. Entonces, en su dimensión sociohistórica, en su dimensión sociopolítica y sociocultural, poder definir cuáles son los aportes que la sociología de la educación le puede brindar como herramientas a un maestro para tener, digamos, a mano la posibilidad de hacer análisis crítico de la situación que atraviesa, ¿no? Obviamente, revisar algunas contribuciones relevantes de la teoría social clásica, como decíamos recién, de Durkheim, Comte y Marx, cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, cómo nace la sociología. Fíjense ustedes que es bastante contradictorio si uno se pone a analizar el surgimiento de la sociología, nace desde una analogía de la biología. Fíjense ustedes en Durkheim, pueden encontrar, y en Comte, perdón, mejor en Comte, cómo nace la sociología. Comte la define a partir de la analogía de una, digamos, del análisis de un organismo biológico, ni más ni menos. Por eso, la sociología clásica de Comte es una sociología funcionalista, digo, ¿no? Y también, ¿por qué no pensar, por otra parte, las condiciones contemporáneas al conocimiento de las estructuras y de las prácticas educativas desde una sociología de una segunda generación o de tercera generación? Digo, también tienen que tener como claro los objetivos del programa para saber de forma general qué es lo que espera el profesor que ustedes puedan apropiar, que tengan esta apropiación crítica y recreativa de las herramientas conceptuales, que ustedes puedan hacer uso de los conceptos y las categorías para el análisis de la realidad y que favorezcan la construcción de las alternativas analíticas, digo, frente a los problemas socioeducativos del presente. Como decíamos recién, por ejemplo, ¿estará conspirando la pandemia con el acceso al derecho a la educación cuando profundiza las desigualdades en las herramientas de la conectividad, en la virtualidad, en los dispositivos digitales? Digo, de pronto es una pregunta y sociológicamente amerita un análisis, ¿no? Construir el espacio del aula en una instancia de conocimiento compartido y de producción colectiva. Son 4 los objetivos puntuales que el profesor pretende que ustedes puedan, digamos, como incorporar o ir apropiando. Yo creo que los 2 objetivos más importantes es esta idea de poder conocer las principales tradiciones y paradigmas teóricos de la disciplina de la sociología, ¿no? Y también el otro objetivo es promover la apropiación crítica y recreativa de las herramientas conceptuales. O sea que ustedes puedan dar cuenta del concepto, para qué sirve tener en cuenta este concepto como herramienta para un análisis crítico, ¿no? Y también, ¿por qué no? Yo le pondría algo más promisorio, un análisis también en perspectiva, algo más propositivo, no solamente limitarse a la cuestión
del análisis en sí. Si bien no vamos a ser sociólogos, vamos a ser maestros, es importante siempre tener este espíritu de, vamos a decir, crítico transformador, ¿no? En el sentido de la sociología crítica, lo planteo, ¿no? También pueden encontrarse ustedes con un Bourdieu que habla de la sociología reproductivista, o de, vamos a decir, como decíamos recién, de un Comte o un Durkheim que son más funcionales al orden social establecido, al statu quo. Pero digo, no está mal que ustedes, desde la apropiación crítica personal, de como ustedes significan el concepto, puedan recrearlo para poder, desde una realidad comprometida, establecer una propuesta alternativa. Y en ese sentido, ya como dejando un poco de lado esta cuestión de la presentación, de la introducción, de la apertura de su examen final. Tener en cuenta el tema de las unidades. ¿Está bien? Ya entrando en el desarrollo de lo que va a ser su presentación. Yo por eso les preguntaba esta cuestión respecto a si habían podido reunirse con el profesor para poder escucharlo, para ver o preguntarle, profe, a dónde tenemos que hacer más hincapié. Yo diría que sigan insistiendo, que le pidan al profe una reunión de consulta para que ustedes puedan clarificar algunos conceptos que no tengan claro respecto al desarrollo de las unidades. Yo lo que les propongo para el desarrollo de su presentación como examen final es que ustedes puedan recuperar de manera general el tema más importante de cada unidad, o los temas más importantes, el tema central de cada unidad, ¿está bien? Y poder relacionarlo, poder, ¿con qué? Poder articularlo con los temas subsiguientes de importancia de otras unidades. ¿Entienden lo que les planteo, chicas? Sí. Ya entrando al desarrollo, yo creo que no van a estar más de 20 minutos en el examen final, me parece, de pronto, ya es mucho, 20 minutos, pero es importante que una vez que ya quede claro esta cuestión de la presentación, cómo se pone en valor el espacio para su formación como un docente y cuáles son los aportes que la sociología de la educación les puede brindar como herramientas para el análisis crítico de la realidad educativa, ustedes después empiecen a puntualizar, vamos a decir, a profundizar en los conceptos más importantes de cada unidad, que los puedan leer, que los puedan transcribir y que los puedan relacionar. Todos los docentes, cuando nosotros vemos, digo nosotros porque a mí me pasa por lo menos, cuando vemos que el estudiante puede ir y volver de una unidad a otra o que puede establecer relaciones, ya sea una articulación de complementariedad o una articulación de confrontación, como para poner en debate y en discusión alguna idea, yo creo que ahí ya está casi aprobado el examen. Porque damos cuenta, ustedes como estudiantes pueden dar cuenta de que se han preocupado por conocer las ideas, los conceptos, los temas más importantes de cada unidad y producir un mapa conceptual, un mapa de relación, un mapa de síntesis, si ustedes quieren, para poder avanzar sobre el desarrollo de la presentación del examen final. ¿Me explico lo que les quiero decir, chicas, en este sentido? Sí, ¿Vamos? profe. Bueno, Sí. no se asusten, no se asusten porque esta es la primera reunión y tienen que de alguna manera ustedes comprender de que la sociología como disciplina genera la necesidad de muchas horas de lectura, de muchas horas de transcripción, de poder, leer para comprender y después reflexionar lo que comprendimos para poder relacionarlo con otras ideas. No es una tarea fácil,
Por eso yo creo que es importante que ustedes puedan establecer estas apoyaturas visuales, ayudas memorias, que puedan hacer mapas de síntesis conceptual para tener como, si ustedes quieren, guionado qué es lo que voy a decir. Seguramente el profesor va a cortar en algún momento lo que ustedes vienen diciendo y le va a hacer una pregunta o dos. Ustedes tienen que, tranquila, responder. Si está bien, está bien. Si está mal o no está acertado, la idea es que puedan contestar de la mejor forma, que puedan ir, digamos, al grano o puedan identificar puntualmente sobre qué me está preguntando el profe para que yo rápidamente pueda responder y seguir con el relato que yo vengo preparando. ¿Está bien? No permitir al profesor que a partir del corte y la pregunta me desoriente y se me complique la existencia en el caminito que yo venía, digamos, pensando presentar en el discurso que yo había preparado o que yo vengo preparando para exponer. ¿Está bien lo que les planteo, chicas? En ese sentido, yo les pido que la tarea antes de la próxima reunión, tenemos todo el resto de la semana, seguramente más llegado al viernes o el sábado, yo les voy a pedir que ustedes seguramente ya tienen, busquen en alguna compañera que ya haya hecho resúmenes, que tengan síntesis y que puedan identificar los contenidos más importantes de cada unidad para después tenerlos en claro al momento de poder relacionarlos. Por ejemplo, en la unidad 1, que es la introducción a la sociología, está bien, el profesor, él plantea una perspectiva relacional, esto que yo les digo, de poder establecer relaciones desde un análisis sociológico, ¿no? Digo, esto significa poder a recurrir al glosario de cátedra, al material didáctico interno, y poder ver cuál es la mejor forma de establecer un análisis relacional como modelo sociológico. ¿Qué es lo que el profesor pretende o de qué está hablando él cuando habla de una perspectiva relacional como modelo de análisis? ¿Está bien? Después, otro tema es la historia y el contexto de emergencia de las ciencias del Estado moderno. Después, la perspectiva sociológica, esto que venimos hablando en la fundamentación. ¿Cuáles son las corrientes sociológicas clásicas, conceptos y problemas generales de la sociología? De la educación, agregaría yo. ¿Está bien? Porque esta es una sociología de la educación. El profe es doctor en sociología. No es el profesor que yo pensaba que tenían. Es otro profe. Este profe es un especialista de la disciplina. No es para que se asusten, pero sí es para que tengan claro, de manera general, cuáles son las ideas más importantes, en este caso de la unidad 1. Para poder hablar y avanzar sobre la unidad 2 y la unidad 3, es importante que ustedes tengan en claro esta unidad 1, que es la introducción. Que es la introducción y el abordaje principal vamos a decir, a la perspectiva relacional como modelo de análisis sociológico. Esto que vinimos diciendo en la fundamentación no es más que eso, chicas. Pero seguramente, si ustedes pueden o conocen a alguna de las compañeras que tengan algún resumen, alguna síntesis que les pueda sumar y ayudar, bienvenido sea. Digo, es importante que la unidad 1 ustedes la sepan con claridad, porque va a ser la unidad a donde ustedes van a comenzar a hablar, digo, de la disciplina. Y es importante que en este sentido sepan las corrientes sociológicas clásicas, cuáles son, ¿está bien? ¿Cuáles son los conceptos? Son 2 o 3 conceptos más importantes. Dijimos que la sociología clásica es la sociología de Durkheim, la sociología funcionalista de Comte y la sociología de Marx, la sociología crítica, que forma parte de la sociología clásica, estas 3, y después cuáles son los conceptos y problemas generales más importantes de la sociología. Amper.
Me agarró frío, chica. Bueno, entonces, esto como para que ustedes vayan empezando a preparar este desarrollo del examen final. Después los clásicos y contemporáneos, en la unidad 2, lo toman a Durkheim, en principio, como parte de la sociología clásica, y es el sociólogo de la educación. Tiene varios textos, Durkheim habla del suicidado por la sociedad. Bueno, después profundizan en la sociología clásica. Acá, en la unidad 1 ustedes la mencionaban, ¿no? Como de manera general. En la unidad 2 tienen que profundizar los temas y problemas de estas corrientes sociológicas clásicas, que como decíamos, funcionalista y crítica. Después, las sociologías de los maestros, el oficio del maestro, la autoridad pedagógica y la interacción maestro-alumno. Yo creo que aquí, claro, me parecía, tienen a Tenti Fanfani y a Bourdieu y Passerón, que habla de los herederos, los estudiantes y la cultura. Acá él plantea una sociología reproductivista. Digo, que es una sociología crítica, porque critica a las estructuras y dice que a partir de las estructuras sociales es que se siguen reproduciendo las desigualdades y por ende se siguen reproduciendo justamente las diferencias, ¿no? Esto es importante que ustedes lo puedan mirar, si tienen alguna pregunta después para hacer, que vayan anotando, que vayan preparando la consulta, digo yo siempre, que ustedes puedan anotar todas aquellas dudas respecto a los temas que surgen para que en el momento de la consulta le pueden preguntar al profesor. Bueno, después la unidad 3, que son, digamos, los modos de organización de la educación, el papel del Estado, las instituciones, el campo de la sociología, las organizaciones, las redes, ya sea en lo virtual como en lo no formal. Esto ya estamos más cerca de nuestra actualidad, digo, acá el profesor recurre a Bourdieu, esto que yo les decía recién, los 3 estados del capital cultural, es importantísimo esto, y también a Tenti Fanfani, que es un sociólogo argentino, un reconocido maestro en la formación, a donde él plantea justamente la importancia del manejo del conocimiento, ¿no? El capital cultural, la escuela, el lenguaje, el poder simbólico y el campo, la teoría del campo social que aporta Pierre Bourdieu. Digo, repito, para poder avanzar en el desarrollo de su presentación, del examen final, cuando hablamos de desarrollo hablamos del nudo. Creo que ustedes no pueden dejar de saber las ideas fundamentales de cada unidad, las ideas pilares de cada unidad. Si ustedes manejan con soltura las ideas principales de cada unidad, no importa que la tengan anotado en una ficha adelante, ¿está bien? Creo que van a tener la posibilidad de poder seguir avanzando. Preparen el relato, preparen digamos, la presentación, concretamente. Después, la unidad 4, los problemas contemporáneos, que tiene que ver con todo el Estado moderno, vamos a decir, y la vinculación de las problemáticas sociales que hace mención a la desigualdad educativa, la pobreza, la violencia en la escuela, la cultura urbana, rural, las identidades, género, educación, todo lo que son los problemas actuales, ¿no? Los problemas contemporáneos. Y bueno, ¿por qué no la pandemia? Podemos decir esta cuestión que veníamos mencionando al principio respecto de la profundización de la desigualdad en el acceso al conocimiento a partir de la virtualidad, ¿no? Entre otras cosas. Así que bueno, yo les propongo que como para que ustedes vayan ya pensando también en el desarrollo de su presentación,
que revisen las unidades, que puedan identificar las ideas más importantes, que las puedan relacionar, que a partir de eso puedan permitirse un análisis de alguna problemática contemporánea, ¿no? De la pobreza, de la cuestión de género, cómo se va inmiscuyendo en el currículum, la cuestión de la virtualidad, como para que ustedes puedan permitirse un análisis, ¿no? Y bueno, y digo, también como cierre, para que ustedes se vayan con una idea de cómo pueden cerrar este examen final, no se olviden de los momentos de los que hablamos, estas tres instancias de introducción, apertura, desarrollo, o nudo y cierre, ¿no? Como, yo siempre pienso que para cerrar la presentación siempre las preguntas y las reflexiones son bienvenidas. Y en ese sentido, pensando en la sociología de la educación, digo, ¿cuáles son aquellas preguntas que nos podríamos realizar los maestros o a qué preguntas les podríamos hacer al sistema educativo pensando en mejorar la educación a futuro, en la igualdad de acceso al conocimiento, a partir, digo, yo siempre pienso que plantear los desafíos que hay a futuro para hacer un cierre, más allá de que también pues, es permitido o está bueno poner en valor lo que ya veníamos diciendo, de cuáles son las herramientas, digo, redoblar las apuestas a la hora de pensar un cierre está buenísimo, porque eso nos permite visualizar un poco qué cosas tenemos que cambiar o qué cosas debemos mejorar en nuestra formación continua para poder, digamos, mejorar cada día como maestro o tratar de que el sistema educativo sea más igualitario y equitativo en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, ¿no? Digo, fíjense ustedes, creo que hay mucho para pensar en términos de cuáles son las nuevas realidades, las nuevas dinámicas sociales que el maestro debe ir reconociendo a futuro para poder en pandemia sanitaria, digo, en tiempos de pandemia, poder permitir a su estudiante un acceso al conocimiento, un acceso al diálogo, a la pregunta, cómo pensar los espacios de retroalimentación, ni más ni menos, en la virtualidad. Porque en la presencialidad estaba el profe ahí, yo iba, le preguntaba, pero digo, ¿cuántas cosas hay en el tránsito de la formación continua, cuántas cosas hay para mejorar, ¿no? En lo que significa nuestra formación como docentes para hacer un trabajo de enseñanza masiva, digo, colectiva, de forma significativa. Hay muchas cosas, muchos desafíos por seguir caminando, muchas preguntas por ser respondidas. Y en ese sentido es como yo puntualmente creo que es la mejor forma de plantear un cierre, con una pregunta, con dos preguntas, con un desafío, con dos desafíos, con algunas cuestiones de vacancia en la formación o hacer alguna crítica al sistema educativo desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político. Digo, de pronto, como para que ustedes se vayan pensando, ¿está bien? Para que ustedes se vayan pensando cómo armar esos tres momentos pilares, esas tres instancias que van a guionar, ¿no? En el desarrollo de su presentación de examen final. Eso como para que no aturdirlas más, digo, en el sentido de que ustedes puedan ordenarse y sobre todo prestar especial atención al nudo de la materia que son las unidades y tratar de recuperar las ideas más importantes, los conceptos más significativos de cada una de las unidades, poder relacionarlos y poder analizarlas también en perspectiva. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, nos vamos a seguir reuniendo. Yo ahora tengo otra actividad, pero concretamente en el transcurso de la semana lo que yo les propongo es lo siguiente. Ustedes piensen una apertura, un desarrollo de su presentación
y un cierre a partir de todo esto que hemos hablado, lo que hemos conversado, y en la próxima reunión me cuentan, ya tratando de hacer uso de las categorías, a ver si ustedes han podido avanzar, han podido consolidar. Si es necesario que se guionen el discurso, no de forma memorística, pero como para que ustedes puedan encontrar un orden del relato, para que ustedes puedan pensar, planificar el discurso, y si quieren hacer alguna apoyatura como un PowerPoint y alguna otra cuestión que les pueda llegar a ser útil, háganlo sin miedo. ¿Mm? Sí. Bueno, profe. Bueno, chicas, espero que haya podido ser de utilidad lo que hemos conversado. No se olviden de prestar especial atención a la unidad 1, porque es la apertura de la materia. Y bueno, ustedes por ahí no están acostumbrados a rendir exámenes finales y tienen que hacerlo, tienen que vencer ese miedo. Están en primer año, ¿está bien? Es importante que ustedes puedan apropiarse el hábito de rendir un examen final. Por ejemplo, sin menospreciar nada, pero digo, hay chicas que hoy están en tercer y cuarto año que no saben rendir un examen final, chicas, porque les cuesta muchísimo, porque se han acostumbrado a promocionar las materias. Y ustedes, si pueden aprender a rendir un examen Final. final, van a poder, digamos, habituarse al ejercicio de este hábito, valga la redundancia, acostumbrarse a rendir un examen final, que no es algo complejo, tampoco es algo sencillo, pero es algo que se aprende haciendo. Esto no se aprende, a rendir un examen final, concretamente se puede como aprender leyendo cómo hacerlo, pero digo, para uno vencer el miedo, ir acostumbrándose al ejercicio del hábito, se hace haciendo, es algo que hay que hacerlo para aprenderlo. No se aprende leyendo cómo rendir un examen final. ¿Está bien? Sí. Entonces creo que es el desafío que ustedes también, aparte de apropiar el bagaje conceptual de la materia, tienen por delante, ¿no? Esta cuestión de decir, voy a vencer el miedo, voy a animarme, voy a prepararme de la mejor forma. Yo sé que les va a ir bien. Bueno, profe. Bueno, profe. Nos vemos en la semana, chicas. Estamos en contacto. Bueno, Escríbanme. muchas gracias. Avancen en la presentación. Así vamos ensayando cómo van a preparar, cómo van a presentar ustedes su trabajo, su examen. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, profe. Muchas Sí, sí. gracias. Gracias. Buen día. Buen día.